manera de resumen de todo lo que hemos visto de Cantar de los Cantares, y para los que damos consejería a matrimonios, a parejas, podamos tener este recurso de estos principios para continuar enseñándolos a las parejas, para que aplicándolos ellos tengan una experiencia de vida conyugal, de una convivencia dichosa en el amor entre los esposos. Entonces vamos, en primer lugar, a observar a manera de aplicaciones cómo obtener el amor inalterable. ¿Cómo obtener el amor inalterable? Al cerrar el estudio del libro, dijimos que el hombre no lo puede ganar por sí mismo y que el hombre no puede merecerlo. El amor inalterable es un regalo de Dios, así como es nuestra salvación. Así como nuestra salvación es un regalo de Dios, así obtenemos como un regalo de Dios el amar a Dios con un amor inalterable, el amar al cónyuge con un amor inalterable. Así que es algo que solamente podemos recibir de pura gracia. Pero ustedes saben que la Biblia enseña que el amor soberano de Dios debe ir acompañado de la máxima responsabilidad humana. La soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Así que yo no me puedo quedar sencillamente con reconocer que no tengo un amor inalterable y quedarme de una manera pasiva, sin hacer nada, esperando a que Dios me dé un amor inalterable. Yo tengo que iniciar una carrera de búsqueda del amor inalterable, donde yo le demuestro a Dios que realmente lo quiero y que si hay algo que yo puedo hacer por mí mismo, debo hacerlo. Eso es lo que vamos a ver aquí, la parte humana, la parte de la responsabilidad. Hemos diseñado una especie de acróstico, algunas letras que forman una mnemotecnia para ayudarnos a recordar y cómo obtener este amor inalterable. Y la primera de esas letras es la letra A de la palabra admita, admitir, la palabra admita. Admita que por sí mismo usted nunca podrá obtener un amor inalterable. El Señor Jesús nos lo dijo en Juan capítulo 15, versículo 5. Separados de mí, nada podéis hacer. Así que el amor inalterable se obtiene solo recostados a nuestro amado, así como veíamos en la clase anterior, recostados a nuestro amado. No podemos iniciar esto sin reconocer que Dios y solo Él puede regalarnos ese amor inalterable. Así que lo primero es la humildad, como decíamos en la clase. La humildad, reconocer con humildad que esto está fuera de nuestro alcance y vivir todos los días con esa conciencia. No podremos alcanzarlo nunca, solo si Dios nos lo regala. Pero, ¿cuál es la estrategia principal de la humildad? ¿Cuál es la estrategia principal del que se siente débil? ¿Cuál es la estrategia principal del que sabe que por sí mismo no puede vencer? ¿Cuál es la estrategia principal del que vive por las fuerzas de Cristo? Es la oración. La oración. Por eso la segunda letra es la letra S, en la cual decimos, suplique diariamente a Dios poder obtenerlo. Suplique diariamente a Dios poder obtenerlo. Y nosotros nunca hemos utilizado la oración de manera adecuada, nunca. Porque cuando nos enfrentamos a un problema, en una explicación, una predicación, alguien nos enseña la palabra y nos damos cuenta de que nosotros tenemos un problema, comenzamos a orar por ese problema, pero pronto decaemos y dejamos de orar. Y no tenemos una oración perseverante, sino una oración momentánea, una oración por épocas. Y por eso no recibimos lo que pedimos. El Señor nos muestra en su palabra ejemplos como el de la viuda ante el juez injusto. El ejemplo de la viuda ante el juez injusto nos muestra que la perseverancia en la oración debe ser algo característico de un verdadero cristiano. Orar como la viuda ante el juez injusto: Señor, concédeme amar a mi cónyuge con un amor inalterable. Además, ustedes saben, los cónyuges,
Ustedes tienen que hacer devocional familiar todos los días, cuando están solos, cuando no tienen niños y cuando tienen niños mucho más. Entonces, cuando ustedes están en el devocional familiar, ustedes deben orar el uno por el otro, delante de Dios, delante del cónyuge y delante de los niños. Y una de las peticiones que deben hacer todos los días, que los oiga Dios, que los oiga el cónyuge y que los oigan los niños, es: Señor, dame amar a mi esposa con un amor inalterable. Y eso ellos tienen que escucharlo todos los días. Señor, yo quiero amar a mi esposa con un amor inalterable, un amor que nunca decae, un amor que solo crece, un amor que da un perdón perfecto, un amor que solo sabe crecer, un amor que cuando lo hieren sangra perfume. Dame, oh Dios, amar a mi cónyuge con un amor inalterable. Y enseguida el cónyuge ora por el esposo, la cónyuge ora por el esposo. Los esposos deben orar el uno por el otro todos los días, el uno por el otro, en voz alta, que lo oiga Dios, que lo oiga el cónyuge y que lo oigan los niños. Hermanos, ustedes no saben el impacto que eso tiene en los niños, ver a su papá orando todos los días para amar a su esposa con un amor inalterable. Eso va a marcar a los niños positivamente por el resto de su vida. Y si usted es un hombre coherente, íntegro, que logra hacer de su oración una realidad, eso va a ser la mejor escuela y la mejor formación para su hijo. Así que no deje de suplicar todos los días a Dios amar a su esposa con un amor inalterable. Pero lo que sigue a continuación es la fe. Crea que Dios lo ha escuchado, crea que Dios lo ha escuchado y que en su sabiduría le responderá todos los días de su vida para amar a su esposa con un amor inalterable. O sea, usted tiene que creer que usted cada día Dios está escuchando su oración y cada día Dios está respondiendo su oración. Así usted tenga algún bajón y usted no se comporte como si fuera un hombre que ama con amor inalterable, gracias al Señor puede arrepentirse de eso, puede pedir perdón a Dios, puede pedir perdón a su esposa, pero la mayoría del tiempo Dios va a estar oyendo su oración y respondiéndola favorablemente. En 1 Juan capítulo 5 versículo 14 nosotros leemos que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Eso significa que la voluntad de Dios es que usted tenga un amor inalterable. Lo vimos en Cantares. Cantares escribió para eso, para que usted sepa que Dios quiere que usted tenga un amor inalterable y Dios quiere darle un amor inalterable. Así que cuando usted pide a Dios amar a su cónyuge con un amor inalterable y a Cristo con un amor inalterable, Dios va a responder su oración todos los días y usted va a tener diariamente la capacidad de amar a su cónyuge con ese amor. Hermanos, hablo a los varones, amar a una mujer por el resto de la vida no es fácil, no es fácil. Usted necesita de la oración le da, junto con la escritura, ese combustible para poder amar a su esposa todos los días de su vida. Entonces, crea que Dios ha escuchado su oración y actúe de tal manera que Dios lo ha escuchado. Eso significa que cuando usted tenga un momento difícil con su esposa, crea y actúe como que Dios ya le respondió y le dio la fuerza para amar a su esposa de esa manera. Y viceversa, la esposa con el esposo. A veces los esposos se ofenden de tal manera que creen que es imposible perdonarse esa ofensa, pero eso no es más que pura incredulidad. La incapacidad que usted vislumbra en su corazón de perdonar a su cónyuge por la ofensa que él le haya hecho no es más que pura incredulidad. Usted puede perdonar a su cónyuge perfectamente. Dios le ha dado eso porque usted suplicó, creyó
y ahora tiene la capacidad de actuar. En el nombre de Cristo va a actuar, en el nombre de Cristo va a perdonar. La Escritura dice que Dios es el que en nosotros produce tanto el querer como el hacer. Cuando nosotros tenemos el querer, suplicamos, pedimos, dame amar a mi cónyuge con un amor inalterable. En ese querer creemos que Dios nos ha escuchado, pero luego tenemos el hacer, tenemos la capacidad de actuar. Pero lo último, y no menos importante que las 4 cosas anteriores, es lo que vamos a hacer con nuestra mente. En nuestra mente tiene que producirse verdaderamente una revolución. Para poder ser transformados y tener un amor con estas características, nosotros debemos mentalizarnos, es decir, saturar nuestra mente con la capacidad de amar de Dios. Y la única forma es viendo a Dios, amando de esa manera constantemente. La palabra de Dios nos muestra que nosotros somos transformados a la imagen de Cristo. Cuando vemos la gloria de Cristo, lo que vemos nos transforma. Entonces, nuestra mente es el instrumento más importante para producir en nuestro corazón la aparición de un amor así. Por ejemplo, yo a veces aconsejo a algunos hermanos o algunas hermanas, supongamos que la hermana, ella está casada con un hombre que no es un buen hombre y él es áspero con ella, la trata mal, la trata duro y la hiere y ella está cansada, agotada. Entonces, la palabra de Dios le muestra que ella, cuando recibe el mal de su esposo, ella debe devolverle bien. Eso es lo que es la ley del amor en la Biblia. Si a ti te hacen mal, tú debes devolverle bien. Entonces, si ella está en su casa con su esposo y él la trata mal, la ofende, ella, en vez de responder con la misma tipo de palabras y actitudes, mal por mal, entonces ella debe devolverle bien al mal que él le hizo. Pero la hermana, con toda sinceridad y honestidad, me dice: yo no soy capaz. Pastor, ¿cómo me pide usted que yo atienda bien a mi esposo si él me acaba de insultar, me acaba de herir o me está humillando porque no me da ni siquiera plata para los pasajes? ¿Cómo quiere usted que yo la trate bien a ella? ¿Cómo quiere usted que yo lo trate bien a él si él me está hiriendo, me está ofendiendo, me está humillando? ¿Cómo espera usted que yo lo haga? Bueno, la respuesta que yo le doy a la hermana es: debes mirar primero a Dios haciendo eso contigo. Si tú ves a Dios haciendo eso contigo, el ver lo que Dios ha hecho contigo ayuda a despertar tu mente para entender que en ti está la capacidad, Dios ya te la dio, de hacer eso con tu esposo. Entonces, el ver a Dios amándote con un amor inalterable va a hacer que tú seas capaz de amar al otro con un amor inalterable. Y por eso, si queremos amar al cónyuge y amar a Cristo con un amor inalterable, en nuestra mente debemos ver todos los días a Dios amándonos a nosotros con un amor inalterable. Y eso es lo que produce la renovación de nuestro entendimiento. Si yo puedo ver a Dios todos los días amándome con un amor inalterable, cuando venga la ofensa en la cual yo debo corresponder con un amor inalterable, créame, lo vas a hacer automáticamente. Lo vas a hacer automáticamente. Pero si tú escuchas una enseñanza como esta, y mientras escuchaste y aprendiste la enseñanza de Cantares, te sorprendiste de lo que es un amor inalterable, te maravillaste de la forma como Dios te ama con un amor inalterable, pero eso simplemente se queda en un recuerdo que se almacena en tu mente, y nunca en tu mente algo práctico
algo real vuelve a estimular en tu ser interior la presencia de un amor inalterable, nunca vas a poder manifestarlo. ¿Qué es lo que estoy tratando de mostrar? Que la única manera de transformarnos de manera positiva hasta lograr esto, que es la meta, es que la presencia de un amor inalterable y la vivencia de un amor inalterable se lleve diariamente a lo más profundo de nuestro corazón, de tal manera que llegue a nuestro ser subconsciente. Muchos me van a decir, pastor, pero es que usted ya le está metiendo psicología a ese asunto. La Biblia no habla del subconsciente. ¿Cómo viene usted a decir que para poder amar con un amor inalterable debemos repetir tantas veces la experiencia de ser amados con un amor inalterable de parte de Dios, que penetre hasta nuestro ser subconsciente, y de esa manera, al hacerlo de forma tan repetitiva, eso esté tan grabado en las fibras automáticas de nuestro ser, que cuando viene la ofensa que nos demanda amar con un amor inalterable, surge de manera automática. ¿Dónde está eso en la Biblia? Vayan conmigo al libro de Proverbios. Y veamos los versículos del capítulo 6, los versículos del 20 al 22. Proverbios 6 del 20 al 22. La única forma de cambiar una conducta o de producir un nuevo carácter, una nueva característica, es llevar la verdad de Dios y la experiencia con Dios a las partes más profundas del alma, las que muchos llaman el ser inconsciente o el ser subconsciente. Y eso es lo que está en Proverbios 6 del 20 al 22. Dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes. Para mí, este pasaje es uno de los pasajes más importantes en lo que tiene que ver con la transformación del cristiano hacia la santidad. Este pasaje nos muestra cómo podemos destruir un hábito maligno y crear un nuevo hábito. Este pasaje nos muestra cómo podemos deshacernos de un carácter maligno y crear en nosotros un carácter benigno. Este pasaje nos muestra cómo podemos tener algo tan codiciado y tan imposible de alcanzar como amar al cónyuge con un amor inalterable. La forma de hacerlo es llevarlo de manera tan profunda al corazón que se convierte en algo automático, en algo que surge espontáneamente ante el primer estímulo. Es crear un nuevo corazón con base en la profundización de la experiencia y el conocimiento, con base en la repetición. Si no hacemos eso, lo que aprendimos hoy sobre el amor inalterable, lo que aprendimos a lo largo de este estudio de Cantares sobre el amor inalterable, será una enseñanza que pasará al olvido o un bonito recuerdo. Pero si ustedes todos los días pueden ver a Dios amándolos a ustedes mismos con un amor inalterable, ustedes amarán a los otros con un amor inalterable. Miren cómo dice el texto: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre. Guardar significa mantenerlo siempre adentro de nuestro corazón. Y no dejes la enseñanza de tu madre. De nuevo, y no dejes es no permitas que se salga. Una vez la enseñanza ha entrado al corazón, no debemos permitir que se salga. Eso es lo que sucede cuando nosotros escuchamos un buen sermón. Nosotros dejamos que se salga. Y por eso es que no hay transformación. Y por eso es que no hay crecimiento más profundo. Por eso es que no hay personas más cercanas al carácter de Cristo, porque todo funciona en pos del olvido
Todo va en pos del olvido. Todo lo bueno que hacemos en la iglesia de Cristo va en función del olvido. Es como la segunda ley de la termodinámica. Va en función del desgaste, en vías de desaparición. Cuando dice aquí el texto, no dejes, es no permitas que salga. Dice, átalos. Eso significa que debemos crear dentro de nuestro corazón, debemos crear caminos y enlaces que permitan que la enseñanza permanezca ahí. Caminos y enlaces que permitan que la enseñanza, y más que todo la experiencia de ser amado por Dios con un amor inalterable, permanezca allí. Dice, enlázalos a tu cuello. Enlázalos a tu cuello, es decir, el cuello representaría allí como un collar donde siempre se tiene cerca al corazón esa enseñanza. Ahora miren el versículo 22, el versículo 20 y 21 son como las tareas que hay que hacer. Y el versículo 22 muestra los resultados que se van a obtener de hacer esas tareas. Dice, te guiarán cuando andes. Obvio, si yo tengo una enseñanza que ya es parte de mi corazón, si esa enseñanza ya está en lo más profundo de mi ser inconsciente, ya esa enseñanza me va a guiar siempre cuando ande. Cuando a mí me propongan el mal, el resultado inmediato, el resultado intuitivo, el resultado automático es que yo voy a rechazar el mal. Y si yo tengo que hacer el bien y ya el bien está grabado en mi corazón con esa profundidad, el resultado automático e intuitivo es que yo voy a hacer el bien. Dice, y esta es la parte que a mí más me asombra, el verso 22 en la segunda parte dice, cuando duermas te guardarán. Esa parte es increíble. Cuando duermas te guardarán. Mire, esta enseñanza está tan profundamente guardada en su corazón que usted sueña con ella. Sueña con ella. Y en los sueños tiene el efecto positivo de guardarlo del mal. Es decir, que ni siquiera en las fabricaciones de la imaginación que se producen cuando soñamos se admite la posibilidad de pecar. Porque la enseñanza, el mandato, la gracia está tan profundamente guardada en su corazón, en el ser subconsciente, que brota cuando usted está dormido. Si usted quiere amar a su cónyuge con un amor inalterable, usted debe procurar que la vivencia de un amor inalterable sea repetida todos los días, repetida en su relación con Dios. Usted debe verse a usted mismo todos los días siendo amado por Dios con un amor inalterable. Usted tiene que entender que esto es entre usted y Dios en primer lugar. Hace poco descubrí de mi pasado cosas que no había entendido sobre mi pecaminosidad. O sea, Dios trajo a mi mente pecados de mi pasado que yo no los había tenido en cuenta. Yo había experimentado la conversión sobre la base de ciertos horrendos pecados, pero había un pecado muy horrendo del cual yo no era consciente aún, lo había olvidado por completo. Y en estos días Dios trajo a mi mente la conciencia, la convicción de ese pecado, a pesar de que ya está perdonado, y yo ni siquiera lo recordaba. El recordar que yo era eso, y que yo hice eso, me hizo sentir tan profundamente amado por Dios, que ese día pude experimentar su amor como no lo había experimentado hacía años. Y me di cuenta cómo, a pesar de yo haber sido eso, su amor por mí hasta hoy no ha cambiado. Eso es lo que les estoy diciendo. Ustedes tienen que experimentar de Dios todos los días que Él los ama con un amor inalterable. Porque ustedes lo ofenden a Él todos los días y Él todos los días, con la herida que ustedes le causan, Él sangra perfume. Todos los días, de una forma u otra, ustedes hacen el corazón de Dios sangrar perfume.
Entonces, si ustedes ven todos los días que Dios sangra perfume cuando ustedes le hieren y lo recuerdan y lo mantienen en su corazón y sueñan con eso, cuando su esposa los hiere y el corazón suyo sangra por la herida de su esposa, créame, su corazón va a sangrar perfume hacia su esposa. Es la única manera de que esto no se quede en la linda experiencia de haber conocido un libro desconocido de la Biblia. La única manera de llegar a amar al cónyuge y a Dios con un amor inalterable es la mentalización, es decir, la saturación de tu mente con la experiencia teórica y práctica de ser amado por Dios todos los días con un amor inalterable. Y esto va a funcionar también en la iglesia. Cuando estamos recibiendo ovejitas nuevas en la iglesia, las ovejitas nuevas que están todavía muy llenas de orgullo, cuando alguien las ofende, son muy súper sensibles. Entonces, por ejemplo, una hermana chismea de otra. Obviamente la reputación de aquella de quien chismearon se ve afectada, y cuando ella se da cuenta que están chismeando de ella, se hiere profundamente y viene y le cuenta al pastor: pastor, la hermana fulana, sutana, dijo de mí esto, esto y esto. ¿Cómo le parece, pastor? Estoy pensando retirarme de la iglesia porque es que en esta iglesia no hay sino chisme y chisme y chisme. Una cosa muy diferente es una hermana que sabe que Dios la ama con un amor inalterable y que sabe que ella ha chismeado de otras, y que sabe que Dios la ha perdonado, y que a pesar de que ella ha chismeado y que con su chisme ha herido el corazón de Dios y Dios sangró perfume para perdonarla y ya la perdonó, es muy distinto cuando esa segunda hermana recibe un chisme. Cuando esa segunda hermana que ya ha vivido la experiencia de ser amada por Dios con un amor inalterable, chismean de ella, está tranquila, serena, muy dueña de sí misma y nunca está pensando en irse de la iglesia. No, porque ella ya ha crecido, ella ya sabe que es ser amada con un amor inalterable, y ella sabe que lo que le debe dar a la hermanita que chismeó contra ella es lo mismo que Dios le dio cuando ella chismeó de las otras. ¿Sí? Esa es la única forma. Si no hacemos de esto una experiencia diaria, una experiencia que sature la mente, si no hacemos de esto una experiencia que sature la mente. Volviendo al caso de la esposa que es maltratada con su esposo. En una ocasión yo no encontraba cómo hacerle entender a esa hermana, no encontraba cómo hacerle entender esto a esa hermana. Entonces le puse una tarea y le dije: bueno, hermana, usted va a orar todos los días. Va a orar todos los días, y su oración va a ser que usted pueda ver a Dios amándola a usted con un amor inalterable, para que cuando su esposo la ofenda, usted pueda reaccionar con su esposo, hacia su esposo, como Dios lo ha hecho con usted. Y entonces construí una oración para ella. Vamos a ver si la encuentro aquí en mi teléfono. Se llama Amando en Desamor. En todo caso, le di a la señora la hoja y le dije: todos los días en la mañana, usted solita en su oración, entregue esta oración a Dios, haga esta oración a Dios y repítala por lo menos un mes. Repita esta oración por lo menos un mes, para que usted pueda ver más aún cómo Dios la ama a usted con un amor inalterable, y usted se sienta capaz de amar a su esposo con un amor inalterable, a pesar de que él la ofende casi todos los días. Y eso fue la única forma de hacerle entender eso a esta hermana. La única forma. Entonces la idea es llevar esto que hemos recibido del libro Cantar de los Cantares a una experiencia de mentalización, si usted quiere llamarla renovación del entendimiento. Renovación del entendimiento, de tal manera que usted todos los días pueda darse cuenta que Dios lo ama con un amor inalterable, y de esa misma manera amar usted a su cónyuge con un amor inalterable. Bueno, no voy a perder más tiempo buscándolo, no lo tenía preparado, así que no va a funcionar. Repasemos lo que hemos visto.
Si deseamos obtener el amor inalterable del cual habla el libro Cantar de los Cantares, debemos hacer lo siguiente. 1. Admitir que no lo podremos alcanzar por nosotros mismos. 2. Suplicarlo todos los días a Dios. 3. Creer que Él nos ha oído y que día tras día está renovando nuestra capacidad de amar con un amor inalterable. 4. Debemos actuar de tal manera como si ya fuéramos capaces de amar con un amor inalterable. Y 5. Vamos a crear una experiencia en nuestra mente de constante repetición y observación de que Dios nos ama diariamente con un amor inalterable, para que de esa manera esa experiencia llegue a las profundidades subconscientes de nuestra alma y responder al cónyuge con un amor inalterable se convierta en algo automático en nuestras vidas. Así pues que cumpliremos el mandamiento del Señor de esta manera: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo, es decir, con un amor inalterable. Solo así se puede lograr, solo así lo vamos a lograr. Así que lo que usted va a hacer con este conocimiento a partir de aquí determinará si usted alcance a obtener este amor inalterable o no. Depende ya de usted, de su responsabilidad, lo que usted hace con esto. Muy bien, ahora vamos a terminar nuestro estudio de Cantar de los Cantares haciendo un repaso de todos los principios que vimos a lo largo del libro, del estudio del libro. Vamos a repasarlos y estos principios serán muy importantes para la consejería. Los que somos pastores, damos consejería bíblica, vamos a tener que tener esto siempre en mente para poder ayudar a nuestros aconsejados, porque estos principios son los que hacen vivir la experiencia Cantar de los Cantares de manera nítida y clara en la vida de las personas. El primer principio que vimos en el libro es la humildad. Dijimos que la sabiduría del amor, que es lo que enseña el Cantar de los Cantares, solo es para los humildes. O sea que crecer en humildad es esencial para poder adquirir la sabiduría del amor que enseña Cantar de los Cantares. ¿Qué es la humildad? Esa es una pregunta muy importante que nosotros tenemos que tener clara en nuestra mente. ¿Qué es la humildad? La humildad, en primera instancia, es ignorar menos cada día mi propia maldad. Eso es ser humilde. Ser humilde es aquel que ignora cada día menos su propia maldad. O sea, la humildad es menor ignorancia de mi propia maldad. Si yo no puedo ver mi propia maldad, siempre voy a tener un concepto muy alto de mí mismo y por eso no podré ser humilde. Pero Dios me está iluminando y me está mostrando todo el tiempo mi propia maldad y por eso me está haciendo humilde cada vez más. Pero la humildad tiene otra faceta, y la otra faceta de la humildad es que la persona que es humilde pone al otro como más importante que él. Yo puedo reconocer que yo puedo ser más sabio que otra persona, pero a pesar de que yo sea más sabio que otra persona, yo debo poner, porque eso es sabio, a esa otra persona como más importante que yo. Y la forma como yo reacciono hacia una persona que yo considero más importante que yo, me hace comportarme de manera humilde ante él o con esa persona. Solo así se puede crecer en humildad. Y el libro Cantar de los Cantares muestra eso, porque Salomón, cuando es ofendido por la Sulamita está ofendiendo al rey y él la trata a ella como si ella fuera más importante que él. En vez de retirarse ofendido y buscar que se haga justicia, él da lo mejor de él para ella, tratándola a ella como más importante que él. Yo puedo ser más sabio que otro, yo puedo ser más rico que otro, yo puedo tener más talentos que otro, pero soy humilde cuando al otro lo considero más importante que yo y actúo para con él, mostrándole que esa persona es más importante
para mí que yo mismo. Esa es humildad. Entonces, la sabiduría del amor, del Cantar de los Cantares, es exclusiva para los corazones que están creciendo en humildad. Segundo, pasión. Vimos a lo largo del Cantar de los Cantares que el amor entre esposos es una pasión que se debe procurar siempre mantener encendida. Vimos el ciclo del amor variable, que es el agotamiento, el apagamiento de esa pasión. Esa pasión debe mantenerse encendida. Es mentira que debemos perder el primer amor. No, eso es mentira. Podemos mantener siempre el primer amor, tanto para con Dios como para con el cónyuge. La pasión se puede mantener. ¿Cómo? Siguiendo cada uno de las enseñanzas que están en el libro. Tercero, carácter. Esta para mí hay dos enseñanzas de este libro que son fundamentales, lo que es el carácter y la integralidad. Miren, hermanos, en la relación entre esposos, el carácter lo es todo. El carácter lo es todo. ¿Recuerdan en el libro cuál era la figura que simbolizaba el carácter? ¿Lo recuerdan? ¿Alguien recuerda? El perfume, exactamente. Por eso decía la Sulamita, tu nombre es ungüento derramado. ¿Sí? Todo lo que se vea en el libro de Cantares con perfume, ese es el carácter. En la relación entre esposos, el carácter lo es todo. Un buen carácter que reacciona adecuadamente, con benignidad y sabiduría ante los errores del otro, construye un amor inalterable. Un mal carácter que reacciona con malas palabras, aspereza, torpeza y necedad ante los pecados y errores de otro, destruye completamente la relación. Hermanos, en la relación el carácter lo es todo. El carácter es todo. Por eso las damas deben procurar casarse con un hombre bueno, que tenga un buen carácter, ¿sí? Pero es increíble el concepto que las personas tienen del carácter. Hay mujeres que pueden considerar bueno o que es una persona buena a un individuo que es ladrón. O sea, él es ladrón, pero tiene un corazón. O sea, es increíble. Usted se debe casar con un hombre que tenga un carácter bueno, es decir, que sea un hombre pegado a la ley de Dios y que tenga un carácter benigno, es decir, un hombre amable, un hombre suave, un hombre apacible, un hombre tierno. Lo mismo la mujer tiene su carácter y Dios lo va moldeando. El carácter lo es todo. Algo que vimos mucho en el libro y que se repite constantemente, los elogios. ¿Recuerdan cuántas veces vimos en el libro que él la elogia a ella? Que ella lo elogia a él, el elogio mutuo, la reciprocidad en el elogio. Hermanos, esto es una de las... Yo diría que del Cantar de los Cantares hay dos enseñanzas que son las que más se repiten, que son los elogios y la posesión pactual. Los elogios y la posesión pactual son las que más se repiten. Esta está por ahí 50 veces. Esta yo no la conté, pero está por todas partes. O sea, los esposos mudos son malos esposos todos. El mudo no se casa, hermana, con un mudo. El esposo que no elogia a su esposa es un mal esposo. Siempre lo va a hacer. Esta es la otra enseñanza que más me impactó de Cantar de los Cantares. La integralidad en el amor. Eso significa, como vimos a lo largo del libro, que el amor tiene tres engranajes. La sabiduría del amor muestra el amor integrado en tres engranajes. El engranaje principal es la espiritualidad. El segundo engranaje es la emocionalidad y un tercer engranaje es la corporalidad. La espiritualidad es el engranaje más grande e importante. Luego viene la emocionalidad y luego viene la corporalidad. Los tres están conectados y los tres giran, el uno tocándose con el otro constantemente. Son tres engranajes. La espiritualidad es la base de todo. El esposo debe proveer vida espiritual en su casa todos los días.
todos los días. El esposo no solamente es un proveedor de bienes materiales para el sustento y el abrigo. El esposo primero tiene que proveer espiritualidad en su casa todos los días. En su casa tiene que haber oración todos los días, lectura de la Biblia todos los días y una respuesta piadosa ante cualquier circunstancia de la vida que sea visible a su esposa y a sus hijos. El esposo debe proveer espiritualidad todos los días. Y ya cuando comienza a relacionarse con su esposa, si proveyó espiritualidad, nunca debe olvidar la emocionalidad. Vimos en el Cantar de los Cantares el intenso fervor emocional que un cónyuge experimenta por el otro. Y esa emocionalidad debe ser estimulada y cultivada constantemente con elogios, caricias y otras formas de manifestación que están enseñadas en el libro. Los esposos que no cultivan la emocionalidad engranada con la espiritualidad están destruyendo su hogar. El esposo debe proveer espiritualidad diariamente, emocionalidad diariamente, y luego, como resultado de haber hecho bien estas dos, va a aparecer la corporalidad, que es la parte física de las relaciones íntimas. Las relaciones íntimas entre esposos son profundamente espirituales, profundamente emocionales y profundamente corporales. El esposo que no funciona de esa manera, con esos tres engranajes, y pretende tener unas relaciones sexuales adecuadas con su esposa, está totalmente perdido y es semejante a las bestias. Usted no puede tener relaciones íntimas que agraden a Dios con su esposa si primero no ha provisto espiritualidad, si segundo no ha dado a su esposa suficiente encanto emocional. Si usted no hace eso, sus relaciones son más cercanas a las de las bestias que a lo que Dios ha diseñado para el matrimonio. Pero si usted provee espiritualidad, provee emocionalidad y va a la parte corporal con todo el tacto y el amor, sus relaciones íntimas van a ser, como lo dijimos a lo largo del libro, un acto de adoración. Las relaciones íntimas hechas conforme al diseño integral de Dios son un acto de adoración a Dios y un ejercicio de preparación para el cielo. Las relaciones íntimas no son corporales exclusivamente, tienen corporalidad, pero ellas son profundamente espirituales y profundamente emocionales. La corporalidad solamente es una expresión de esa espiritualidad y de esa emocionalidad. Y esas relaciones íntimas así diseñadas, cuando los esposos las viven de esa manera, pueden llegar a tener un amor inalterable. Las relaciones íntimas fueron diseñadas como una estrategia importantísima para alcanzar el amor inalterable. Por eso no se debe suspender, no se deben suspender. Aconsejo a esposos que están luchando con el pecado de la pornografía, ya casados y viendo pornografía. Cuando indago sobre sus condiciones de vida conyugal, me doy cuenta de que solo tiene relaciones íntimas con su esposa una vez al mes. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Todo está perdido. Él no hace devocional en su casa, no provee espiritualidad, trabajan como locos 24 horas al día, no hay emocionalidad porque ya hay demasiada monotonía y rutina en ellos.
el 10º, perseverancia. Todo lo que hemos visto son una serie de enseñanzas que deben ser aplicadas constantemente. Si no hay esa perseverancia, esto no va a llegar a ninguna conclusión feliz. Y finalmente, algo muy importante a lo largo de todo el libro es la virginidad. Recuerden que el libro Cantar de los Cantares es el único texto en la Escritura que enseña de manera clara y directa el papel tan importante que tiene en la vida de los cónyuges la virginidad, invitando a la mujer soltera a que se guarde y al varón soltero a que se guarde virgen para llegar al matrimonio. Y recuerden que aprendimos que no solamente se trata de una virginidad física, sino de una virginidad emocional, una virginidad mental. ¿Y por qué es tan importante la virginidad? Porque todo el amor inalterable del cual habla Cantares se basa en la pureza. Usted solamente puede llegar a amar a su cónyuge con un amor inalterable si su matrimonio es puro. Si usted logra eliminar de él toda clase de pecado, usted va a poder amar a su cónyuge con un amor inalterable. La virginidad es el símbolo de la pureza, y por eso es que solo Dios nos ama con un amor inalterable, porque Él es puro. La pureza de Dios le permite amarnos con un amor puro, y el amor puro es inalterable. Pues en la medida que nosotros nos familiarizamos con estos principios, los aplicamos en nuestras vidas, los enseñamos a otros, y estamos viendo en el reino de Dios, en la comunidad de amor que hay en la Iglesia de Cristo, el crecimiento de un amor inalterable, estaremos avanzando el reino de Dios en una de sus facetas más importantes, que es el amor conyugal. El reino de Dios sobre la tierra depende mucho del amor conyugal. El amor entre esposos juega un papel importantísimo en el avance del reino de Dios. En la medida en que nosotros vamos viendo esto en la vida de otros y lo vivimos en nuestra propia vida, estaremos haciendo un gran aporte para el avance del reino de Dios. Que el Señor permita que este primer estudio que hemos hecho de Cantares sea fortalecido en nuestros corazones y lleguemos a vivirlo, a aplicarlo, a aplicarlo a otros con frecuencia y con gran poder. Vamos a ver. Padre nuestro, te damos muchísimas gracias por la enseñanza de tu palabra. Allí comienza todo, con el conocimiento de tu verdad, y ahora pedimos a tu Espíritu Santo que aplique muy profundamente todo lo que hemos aprendido a nuestros corazones, y que lo hagas una experiencia de vida cotidiana, hasta que de forma automática el amor inalterable brote en nuestra relación conyugal y también en todas las otras relaciones. Que amemos a nuestro Padre Dios y a su Hijo y a su Espíritu con un amor inalterable, que amemos a nuestro cónyuge con un amor inalterable, que amemos a los hermanos en Cristo con un amor inalterable. Y esa será una forma maravillosa de avanzar tu reino y de prepararnos para el reino por venir. Nosotros viviremos eternamente en un mundo nuevo, donde siempre viviremos los unos a los otros, amándonos con un amor inalterable. Así que vivir este amor será un anticipo de aquel cielo nuevo y aquella tierra nueva en los que mora la justicia, y donde viviremos contigo amándonos entre nosotros con un amor inalterable. Gracias, Padre Dios. Pedimos que mañana, que es el día del Señor, podamos llegar a la iglesia y tu gran poder actúe en nuestros corazones para seguirnos transformando a la imagen de tu Hijo, el gran Rey y Dios, el Rey que nos amó y nos amará siempre con un amor inalterable. En su nombre santo te oramos. Amén. Muy bien, algunas preguntas, hermanos, que ustedes tengan, que yo pueda responder. Con todo gusto levanten su mano. Yo creo que la clase de hoy no es para penas, pero no hay pena, porque no tratamos ningún tema así como que de pena, así que pueden levantar su mano y hacer la pregunta. Saludo a mi hermano, el pastor Hugo Vázquez, allá atrás, que lo veo que entró en medio de la clase. ¿Cómo están mis hermanos? Bueno, preguntas. ¿Hay alguna pregunta? Sí.
Si no hay preguntas, entonces les doy las gracias por su amable atención. Para mí estas clases fueron 7 veces que vine, 7, 8 veces, fue un deleite para mí. Espero que podamos hacerlo de nuevo, quizás podamos escoger otro tema o un libro de la Biblia tal vez. Así que están en nuestras oraciones, en nuestro corazón, les amamos en el Señor y creemos que la iglesia de Barbosa va a seguir prosperando en el Señor y cuentan con nosotros como sus servidores. Nuestro hermano aquí quiere orar por este humilde siervo. Sí, en nombre de la iglesia, esto verdad que no hay como pagarle a Dios el siervo que he usado para edificar tanto nuestras familias en estas 7, 8 clases que estuvimos, fueron de gran bendición. Personalmente fuimos grandemente bendecidos y por ello sé que no hay plata para pagarle a Dios, No hay problema. Yo quiero compartir estos 2 versículos, uno que él mismo me enseñó hace 3 años. Quiero compartir primero esto, dice: pero por la gracia de Dios, dice 1 Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Y el texto que hace tiempo, 3 años, más o menos 3, 4, él me compartió y yo sé que es lo que corres, queremos imitar. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Por ello creo que me acompañen en una oración por la vida de este siervo, que ha sido de gran bendición en las manos del Señor para nosotros. Padre, creador de los cielos y de la tierra, alabamos tu grande nombre, damos gracias a ti por estas conferencias que han sido de grande bendición en mi familia, y yo sé que han bendecido a muchas familias de tus hijos. Señor, a ti sea la gloria y la honra y la alabanza por el Señor. Ahora queremos dar gracias por la vida de tu siervo, el pastor Sergio. Señor, llénale cada día de tu fuerza, de tu Espíritu Santo, vivifícale cada día más, Señor. Y te rogamos que de una manera providencial permita que se levanten hombres mejores que él. Amén. Para tu servicio, Dios, con la misma pasión y deseo, porque tu palabra sea y corra glorificada hasta el último rincón de la tierra. Señor, bendícelo, multiplícale, Señor, de la manera como nos has bendecido a nosotros. Bendice su vida y su poderoso ministerio que tú le has regalado. A ti sea la gloria y la honra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano. Bueno, entonces espero verles pronto. Vamos a cuadrar con Alejo otra visita y bueno, vamos a continuar compartiendo las enseñanzas que les damos. Muy bien, sigan adelante, no se desanimen por nada, la iglesia de Barbosa sigue adelante. Bueno, señor.